tal, queridos amigos de María Visión? Bienvenidos una vez más a su programa Mujeres en Misión. Una servidora, Carmina Morfín, los saluda en representación de mi amiga Lulu Saavedra, que generalmente está con nosotros. Y bueno, pues encantada de estar con ustedes, llevarles este programa hasta donde quiera que estén, todo nuestro equipo, con mucho cariño, con el afán de que se fortalezca su fe, de que dé sentido más a su vida a cada día. Y bueno, para comenzar voy a saludar a mi equipo que está aquí a la izquierda. Rocío Ríos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada de estar nuevamente con ustedes. Ojalá y el programa lo disfruten tanto como nosotros al prepararlo. Así es. Sandrita, buenos días, Sandra Livingston. Hola, ¿qué tal? Un placer como siempre estar con ustedes, amigos de María Visión. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial, como siempre, con una invitada muy especial también. Pero antes de comenzar, como ya es costumbre, queremos invitarlos, amigos, a que pues nos recojamos, hagamos un poco de silencio para entrar en sintonía el día de hoy con esta hermosa meditación que Rocío nos va a compartir. Rocío, adelante. Bueno, pues los voy a invitar a que dejemos todo lo que estamos haciendo y nos pongamos a pensar en Dios nuestro Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como un invierno frío que deja yerto el corazón, llegan a mí imágenes de la indiferencia, del egoísta y ensimismados que estamos tus hijos, Señor. Qué largo los días cuando como látigos nuevamente sobre tu espalda llegan esas miradas de indiferencia, ese ignorar al sediento, sordo al que clama, ciego al que una lágrima de su rostro derrama. Cuánta tristeza y dolor. Cuánto de esto debe de haber en tu corazón. Perdón, Señor. Qué miserables nos hemos hecho al ignorar que tu sangre no solo por uno se dio. Qué pena que nuestros ojos vean diferencias entre el color, pues todos somos reflejo y dignos de Dios. Tú, mi Rey tan majestuoso, que viviste entre los que son perseguidos e ignorados, recuérdales, Señor, ayúdales, mi Dios. Qué contradicción hablar de amor y hacer héroes donde se oprime el corazón. ¿Cómo contemplar el rostro de un niño que descalzo caminó hacia una moneda que alguien más le dio? Qué contradicción hablar de amor cuando ignoro al que de hambre murió o jamás un techo encontró. ¿Qué nos faltó activar en nuestro interior? Tú que más allá de todo transformas la vida, que te entregaste y nada para ti dejaste. ¿Acaso la sensibilidad del hombre anulaste? ¿Qué sucede en nosotros que seguimos con esclavos ocultos que llevan uniformes y manos ásperas, arrugas profundas de tristeza y desolación? Padre mío, que nunca mi ser se acostumbre a un rostro oprimido, que nunca mi ser se acostumbre a mirar al enfermo y desprotegido, que mi razón y mi corazón entren en sintonía para entender que la bendición no es dominar o poseer todo, sino cómo compartimos. Dame claridad para entender tu palabra, derrama en mí tu Espíritu Santo, ese que transforma las vidas, que rompe cadenas, que pide y reparte, ese que quiere de ti llenarles y hasta doler entregarse. Tú, nuestro Rey y Padre, que recordemos tu cruz cuando de amar al hermano hablemos o al preso visitemos, porque a ese también le llamaste hijo. Qué dureza en nuestros corazones, que para amar necesitamos haber recibido como si fuéramos dignos de algo más que compasión. Oh mi Dios, borra la codicia, la envidia y el deseo de poder, que no conozca jamás la gloria, si a otro he de humillar, que no conozca jamás de riquezas, si a otro he de despojar, que jamás en mi mesa se tire lo que alguien más necesite. Padre mío, majestad inigualable, reinvéntame y como hombre nuevo reprograma mi razón. Te necesito. Transforma, Señor, mi código de amor y vuélveme a tu presencia donde Jesús me habló. Ese instante donde tu Hijo expiró, ya su madre me entregó. Ven, Madre mía, ven, María, y enséñame hoy que la gloria de tu Hijo, solo si humilde soy, llegará un día a mi alma para que viva yo. Sin ti, Señor, no vivo. Sin ti,
nada soy. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué hermoso. Ay, no, encantada de poder compartirla con todos ustedes. Pues sí, qué bueno que pueda llegar esta hermosa meditación hasta donde quiera que estén. Y es que el programa del día de hoy, sin duda, es un programa muy especial que a nosotros nos ha movido mucho. Esperemos que a ustedes también, ¿no? Empecemos a tomar resoluciones, porque el tema del día de hoy es si nuestra fe cristiana cambia la mirada sobre los otros. Si la fe cristiana cambia nuestra mirada sobre los otros. Y bueno, pues más que nosotros responderlo, queremos preguntárselo a ustedes y queremos que nuestra invitada también del día de hoy nos ayude a bajar, a escudriñar un poquito para dar respuesta, ¿no? Porque nosotros estamos llamados a ser sal, a ser luz. Y bueno, no sé ustedes, compañeras, a mí sí me pudo la nota que leímos el día de hoy. No sé si tú la quieras comentar, Sandra. Sí, claro que sí. Hemos estado analizando una homilía del Papa Francisco que dio en la isla de Lampedusa, haciendo referencia a esos inmigrantes que murieron en un naufragio. Y el Papa nos hace esa pregunta que Dios nuestro Señor le hizo a Caín, que le dijo, ¿en dónde está tu hermano? Y esa pregunta pues nos la lanza el Papa a nosotros el día de hoy y nos pregunta, ¿en dónde está tu hermano? Y habla pues de la caridad que tenemos o que debemos tener hacia nuestros hermanos, hacia estas personas indigentes, hacia nuestros propios hijos, hacia la familia, hacia los vecinos, hacia el más necesitado, al preso, al enfermo. ¿Cómo estamos viviendo esa caridad? ¿Cómo estamos viviendo eso? Esa pregunta nos la va a hacer Dios nuestro Señor un día y nos va a decir, ¿en dónde está tu hermano? Y la verdad es de que, como dijo Carmina, es algo que realmente pues debe de simbrar nuestro corazón. Y la oración que también hacía ahorita Rocío, pues nos lleva a hacer esa reflexión, ¿en dónde está tu hermano? O sea, preguntarnos en dónde está tu hermano. El Papa es pues muy duro en esta homilía y sí nos hace que pensemos. Dice, hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna. Hemos caído en una actitud hipócrita. Y nos hace que recordemos el pasaje del buen samaritano. O sea, pasamos al lado de los indigentes, pasamos al lado de los necesitados, de los enfermos. Ahora con tanto medio de comunicación, escuchamos noticias, a veces amarillistas, a veces fuertes. Escuchamos que hace falta donar sangre para una persona. El día de ayer nos llegaban los mensajes de que se necesitaba sangre y pues todos decimos, ay, pobre niña, ay, pero no actuamos. Y eso es lo que yo quisiera ahorita pues comentar. No sé, Rocío, ¿tú qué opinas? ¿Qué fue lo que te movió a ti? ¿Actuar? Mira, yo creo que cuando estás leyendo las Escrituras, realmente cuando nosotros estamos orando, nosotros le hablamos a Dios, pero si nosotros queremos escuchar lo que Él nos dice, lo único que tenemos es el Evangelio. Entonces, al leer las Escrituras a mí me movió mucho cómo las problemáticas de esos tiempos eran muy parecidas a las actuales. Eran perseguidos, habían pobres, habían ricos. Era muy parecido, aunque en contextos sean diferentes, los corazones de los hombres siguen siendo igual. Entonces, alguien que a mí me mueve mucho es San Pablo. A mí San Pablo me encanta porque aún cuando él perseguía incluso a Cristo, él da un cambio radical y decide actuar, ponerse las pilas e ir en busca de todo aquel y decirle, Jesús te ama, esta es la buena nueva, síguelo. Entonces, yo leyéndolo, de hecho mis hijas tienen, Paulina, Pablo y Paola, viene de San Pablo, por esa fuerza que a mí me proyecta. Entonces, en lo personal, creo que
me ha dejado una huella enorme visitar enfermos, me ha dejado una huella enorme abrazarlos, porque he encontrado el rostro de Cristo en ellos. Creo que si lo haces una vez, ya no lo puedes dejar, definitivamente. Es como cuando vamos a misiones, ¿no? Claro. Que vamos a misiones y pues nos topamos con el hermano necesitado y dices, no puedo dejar de ir de misiones ya. O sea, tengo que seguir yendo a misionar, tengo que seguir haciéndolo, porque no vas de misiones para recibir, para tener una satisfacción, pero la tienes, porque Dios nuestro Señor es tan bueno que nos la regala, la satisfacción de llevar el Evangelio, de ayudar, de desvelarte, de cansarte por Él. Y entonces lo repites y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, pero hay que permitirnos tener esa experiencia con Dios y hacer esa conciencia, ¿no? Esa conciencia del necesitado. Y es que además es parte de una sanación personal, porque yo ayer que pensaba en esto, en estas tragedias, ¿no? Específicamente en esta tragedia de más de 200 inmigrantes muertos en el mar, en los que nadie pues pudo hacerse responsable o quiso hacerse responsable, yo decía, tragedias en el mundo hay miles, siempre han existido, existirán, porque Dios así lo ha planeado en su sabiduría infinita. Pero hay que preguntarnos no por qué pasan las cosas, sino qué puedo hacer ante esta realidad. Con esto nos vamos a corte, amigos. Los invitamos a que se queden con nosotros en este su programa Mujeres en Misión. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos de vuelta en este su programa Mujeres en Misión. Emocionadísimos el día de hoy con este tema que definitivamente Dios quiera y nos permita que mueva nuestras vidas, que nos mueva a actuar, aunque sea un poquito más que ayer. Y es que el tema de hoy es ¿cambia la fe cristiana nuestra mirada sobre los otros? Y antes de irnos a corte comentábamos esta homilía del Papa Francisco acerca de, él comentaba también de una globalización de la indiferencia, cómo esta indiferencia se ha hecho pues desgraciadamente masiva, cada vez más común. Entonces, bueno, con esta reflexión queremos quedarnos y seguir a lo largo del programa. Y para esto, te quiero pedir, Rocío, que presentes a nuestra invitada del día de hoy, que definitivamente nos va a ayudar muchísimo. Bueno, pues mucho gusto por estar aquí. Ella es María Guadalupe Muñoz Durán. Realizó sus estudios de Teología Espiritual y Desarrollo Humano en el Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos. Su especialidad es acompañamiento espiritual y vocacional. Su experiencia: magisterialmente ha impartido las clases de Teología Espiritual, Teología Moral, Teología del Cuerpo, Introducción a la Biblia, Antropología, Formación Cívica, Orientación Espiritual y Vocacional, Doctrina Social de la Iglesia y Pedagogía de la Oración, a nivel universitario y dentro de los institutos religiosos. Colabora como asesora pedagógica y espiritual en secretariados juveniles y familiares dentro de la Arquidiócesis de Guadalajara y de Monterrey. Participa también como locutora en 4 programas de radio en estaciones católicas. Egresada de la Maestría en Ciencias de la Familia con especialidad en orientación familiar. No, bueno. Ay, wow. Qué bueno placer tenerte No, aquí. pues qué gusto que me hayan invitado, es un gusto estar con ustedes y sobre todo compartir, como ya lo mencionaron, este tema tan interesante y sobre todo que nos mueve, ¿no? A preguntarnos primeramente lo que ya han mencionado hace un momento, antes del corte, que las estaba escuchando, la cuestión de la fe, ¿no? Ahora sí, una fe que se tiene que remontar o transformar en caridad concretamente, y pues esta es la invitación, ¿no?, a que se queden con nosotros y poder ampliar esta reflexión. Así es. Y comenzaríamos preguntándote, entonces, ¿sí crees realmente que esta visión cristiana cambie nuestra mirada sobre los otros? Si lo creo, estoy convencida, y también yo creo que muchos de nosotros que nos están viendo y escuchando, el punto es la semillita que hay en nosotros, la fe, fruto de una experiencia fuerte de Dios, y eso me hace cambiar la visión hacia mí mismo primeramente y hacia los demás. Y aquí la pregunta también unida a la del tema sería: ¿dónde está o cómo es la experiencia de Dios que voy teniendo, ¿no? Y esto me va a hacer entonces que yo cambie
que cambie la visión hacia mí principalmente y hacia los demás. Y ya se traduzca entonces en un acto de caridad, en un acto de amor hacia mí mismo, ¿no? Y que ahí se cumpliría lo que nos manda el mandamiento de la Iglesia, amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo, pero primeramente como a ti mismo. Y esto da la dinámica, ¿no? Ya algo cíclico también. Sí, fíjate que haciendo referencia a esto, creo que nos cuesta mucho trabajo querernos a nosotros mismos. Como que es algo que no ponemos en práctica muy seguido. Y cuando nos dicen, y amarás al prójimo como a ti mismo, dices, bueno, y leyendo el tema, estudiando un poquito, veíamos que inclusive nos cuesta trabajo aceptar el amor de los otros. A veces aceptar el perdón, a veces aceptar un cariño, un apapacho, un abrazo. Como que nos gusta a veces darlo, pero recibirlo no muchas veces. Entonces también yo creo que ahí tendremos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué tanto me amo yo? Y entonces, ¿qué tanto voy a dar con un verdadero amor? Así es. Y con esto que estamos viendo, lo del tema, me llama mucho la atención y sí quisiera que nos centráramos un poquito en el concepto mirada, ¿sí? Porque a final de cuentas es cambiar la mirada, ver más allá, y esta cuestión de la contemplación y de poder incluso verme a mí con los ojos que me ve Dios. Y entonces cuando yo me puedo ver con los ojos que me ve Dios, voy a poder ver al otro con los ojos que Dios me ve a mí. Aquí, por mencionar un ejemplo, ¿no? Una frase de San Juan de la Cruz que menciona, el mirar de Dios es amar. Si yo me experimento mirado o mirada por Dios, entonces voy a poder mirar al otro con esos ojos que Dios me mira a mí, con misericordia, con caridad, con amor y sobre todo con este proceso de transformación. Y aquí la pregunta también unida a esta sería, ¿cómo experimento la mirada de Dios en mí? ¿Cómo la experimento y sobre todo cómo la he dejado que trabaje en mí? Y entonces sí, poder hablar de esta otra pregunta. ¿Cambia la mirada, cambia la fe cristiana nuestra mirada hacia los demás? Y entonces es ahora sí que un regreso, ¿no? Hacia mí. ¿Cómo me veo yo hacia la mirada de Dios? ¿Y cómo me dejo mirar por Él? Exactamente. Es que era lo que yo también pensaba ayer. Cuando nosotros somos egoístas, cuando somos indiferentes, es porque estamos tan sumergidos en nuestra miseria, nos sentimos tan poco amados o tan desdichados, que entonces nos cuesta trabajo mirar hacia afuera, porque con trabajo, si estoy tratando de resolver aquí mi situación, entonces, ¿cómo y a qué horas voy a tener yo la capacidad de mirar hacia afuera? Es solamente cuando tú te sientes amado por Dios, cuando te sientes dichoso, que entonces sale de ti esta necesidad de comunicarlo a los demás y de acoger a los demás. Pero sí hace falta, como dices, primero experimentar ese amor de Dios, saberme amado. Primero por nosotros mismos, primero porque Jesucristo nos ha regalado su amor inmenso. Y pues es una tontería perdérnoslo, no tendría sentido en nuestra vida, ¿no? Y ya después, entonces sí, claro, voy a tener otra mirada sobre los demás. Así es. Y también rescatando un poquito, ¿no? Como la base de esta experiencia, de dejarme mirar por Dios, la Sagrada Escritura, ¿no? Yo creo que si tomáramos como ejemplo la manera en la que miraba Jesús y la manera en que invitaba a los que se dejaban mirar por Él a cambiar su vida. Un ejemplo, la mujer hemorroísa, por tomar el ejemplo entre mujeres, cómo se dejó mirar por Jesús y la manera en la que cambia. Y entonces sí, ella va y dice, Él ha hecho grandes cosas en mí. Y entonces ahí es donde cambia la mirada hacia ella y la mirada hacia los demás, pero fruto de una experiencia de sentirse mirada. O sea, como todo el misterio y el regalo de una mirada. Y entonces, repito, aquí la dinámica que podríamos jugar ante responder esta pregunta sería, ¿qué tanto yo me he dejado mirar por Dios? Porque también aquí el punto es, en la frase que mencionabas de Papa Francisco, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? A final de cuentas, esto alrededor de la historia, Caín, Abel, Caín se escondía de la mirada de Dios. Y entonces, ojo, ¿cuántas veces yo me he escondido de la mirada de Dios para poder experimentar esa mirada amorosa? A lo mejor con vergüenza, a lo mejor sintiéndome menos que los demás en cuestión de la autoestima ya desde la psicología. ¿Cómo me he dejado mirar por Él? ¿O me he escondido? Porque al final de cuentas, repito, el mirar de Dios es constante búsqueda del hombre y del hombre hacia Dios. Y sí, porque muchas veces incluso la persona no se siente digna. Incluso mucha gente dice, no, es que no soy digna de que Él me mire, no soy digna de que Él me escuche, no soy digna de su perdón. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto en las personas?
Yo creo que lo principal es, ya lo mencionaste, ¿no? Este concepto antropológico, este concepto psicológico, la dignidad de la persona, la dignidad como un valor absoluto en la persona, como algo propio de la persona, es valiosa porque es criatura de Dios. Y entonces la voy a cambiar en la medida que yo le haga experimentar a esa persona que es algo creado por Dios, más que algo, alguien, con atributos propios, con dones propios, con características propias, y que desde ahí esta persona pueda experimentarse alguien. Y entonces la dinámica cambia y le rescata su dignidad. Más que rescatar, hacerle consciente de que es digno, de que es valioso por el hecho mismo de existir. En cuestión del amor, de un concepto del amor, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor hacia las personas? Es amarla por lo que es, no por lo que hace, sino por lo que ella es. Y entonces muchas veces se nos olvida esto, claro. Amar a la persona por lo que es, no por lo que me da, no por lo que obtengo de ella, sino por lo que es en esencia. Lupita, entonces, a ver, platícanos. Todos los hombres estamos hechos para amar. Todos definitivamente. Es como un don también dado por Dios, el amor. Todos estamos hechos para amar, para compartir el amor y sobre todo para enriquecer ese amor. Y entonces aquí la cuestión es donde yo puedo transmitir ese amor, buscar espacios para que se haga más fácil. Pongo un ejemplo así como muy, muy común. Solemos confundir la palabra amable. Cuando te preguntan a ti, una persona amable, y lo confundimos con servicial. No sé si les ha pasado. Sí. Ok. La palabra amable, en el concepto amable, cuando se le da la característica de amable a la persona, es una persona que me facilita el poderla amar. Y entonces es una persona amable, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Por esta esencia dada por Dios como fruto del amor. Qué hermosa reflexión de la palabra. No la había, fíjate, tantas veces pronunciado y no la había yo visto desde ese contexto. Hermoso, dejarnos amar. Así es. Pues amigos, los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos que irnos a un corte, pero queremos agradecerles sus visitas en nuestra página de Facebook, Mujeres en Misión. Nos encantan sus comentarios, muchísimas gracias. Los invitamos a que siganlo haciendo y ya volvemos después de este corto para seguir con nuestro tema. Ya estamos de regreso en su programa Mujeres en Misión. Les agradecemos que permanezcan aquí con nosotros y los invitamos a que nos llamen también a los teléfonos que van a aparecer en pantalla, que nos hagan sus preguntas, sus comentarios. Nos encanta que nos llamen. Y bueno, seguimos con este tema del día de hoy, ¿cambia la fe cristiana la mirada sobre los otros? Es un tema interesantísimo que la licenciada Lupita Muñoz nos está haciendo favor de ayudarnos a escudriñar y a reflexionar. Y nos quedamos con una pregunta antes de salir al aire, Rocío. Sí, mira, ¿el verdadero amor se alegra de la existencia del otro? Antes de irnos al corte, ya mencionábamos que el amor verdadero es el amor que acepta al otro con todo lo que es y tal cual es en cuanto a esencia. Y entonces podemos hacer como ahora sí que un semáforo, un termómetro, donde, ok, va a ser verdadero amor cuando yo acepto la esencia del otro o de la otra. En el caso podemos hablar la relación de pareja, la relación de esposos. Cuando yo lo acepto, hay un detalle aquí. Yo acepto la esencia tuya como eres. Sin embargo, hay acciones que no me permiten ver tu esencia y que me hacen como, ahora sí que una oscuridad y no me dejan ver. Y es lo que pasaba cuando Jesús amaba a las personas. Él amaba a la persona por esencia, mas las acciones del pecado no las amaba. Y ahí el detalle. A la persona o el verdadero amor es amar a la persona por su esencia misma, por lo que es. En el caso de la fe cristiana, que es el cuestión de la mirada, desde la fe cristiana, amamos a la persona por su imagen y semejanza con Dios. Pero hay cosas, hay acciones como el odio, el rencor, incluso todo lo que vemos como cuestión de consecuencias del pecado, que me limitan a ver la claridad de la persona. Y entonces por ahí, por tomar un texto que me puede ayudar mucho para ver esto del amor que ama verdaderamente como es, Persona y Acción, de Juan Pablo II, donde él habla, ok, las acciones de la persona no la determinan. Sí van mostrando su esencia, pero no la determinan. Porque claro. La persona es eso y más. Y es que es un reto gigante. O sea, de verdad, sí cuesta mucho trabajo hacer a un lado el dolor que me está generando alguien, el maltrato que me está generando alguien. Pero creo que
como decía al principio del programa, o sea, es parte de esa misma sanación. O sea, la única o el único que está sufriendo al final de cuentas eres tú. O sea, cuando tú no purificas ese amor y no separas el valor de la persona de sus obras, pues el que sufres eres tú, porque el que te sientes lastimado eres tú, ¿no? En cambio, cuando vemos con esa mirada, que es nuestro ideal, esa mirada de Cristo a los demás, de decir, yo amo lo mejor que hay en ti, y vas al rescate de eso bueno, aunque sea poquito, de eso bueno que hay en ese ser humano, todo se transforma, ¿no? O sea, todo cambia, pero sí es un reto purificar ese amor. Sabes que también en esta parte yo lo veo como que estamos acostumbrados a vernos hacia adentro. Entonces, todas las acciones del otro me afectan. Porque me dijo, porque hizo, porque pensó, porque ya no estuvo. ¿Por qué siempre nos creemos tan importantes para el otro? ¿Cuántas veces las acciones que hacemos no van enfocadas a nadie? Y hay alguien que lo recibe como para sí, bueno, es que no me invitó porque... Y nos hacemos castillos en el aire, incluso llegamos ya peleados a veces nosotros solitos, ¿verdad? En el camino, podemos, no, ahorita voy a llegar y me van a decir y me voy a hacer... No construyamos esos castillos en el aire. Tenemos que estar firmes en el aquí, en el ahora. Cuando llega el momento, saber entablar una plática y no creernos que todas las personas están pensando en nosotros. Ahora sí que no sentirnos ahora sí, el último refresco en el desierto, ¿no? Exacto. Como decir, oye, es la única o el único. Y aquí el punto de poder, ok, mirarme, pero dejarme mirar para mirar al otro y salir de mí, como la dinámica eso, ¿no? Cuando empezamos el programa, ¿no? Esto de si cambia. Yo creo que un punto, un concepto que es importante es la conversión. Cuando yo me miro o me dejo mirar por este Dios y me experimento amada por Él, llega este proceso de conversión. Y entonces la conversión tiene como base reconocer mi verdad. Claro. ¿Sí? Ustedes recordarán la samaritana. En el pozo de ahí llega Jesús, la mira y entonces la hace primero, la acepta como es, la mira tal cual es, pero le invita a que acepte su verdad. Y entonces cuando aceptas tu verdad, se da este proceso de conversión y para ella también cambia y va y anuncia. Y entonces ahí es como este paso que da la fe a la acción, a la caridad, al dejarme mirar y al aceptar lo que soy. Porque ustedes recordarán el pasaje de la samaritana donde le dice, ve con tu marido. Oye, es que este no es mi marido. Tienes razón. Cuando le dice, tienes razón, este no es tu marido, ha reconocido su verdad. ¿Cuántas veces a nosotros, pensando, como tú ya lo mencionabas, pensando que los otros me hacen o me dicen, es porque ni yo misma he aceptado mi verdad, ni yo misma sé quién soy? Claro. Sí, como esta dinámica. Es más, ni yo misma me he mirado por mí misma, valga la redundancia, sí, ¿no? Sí, claro. Y esto es como un juego de palabras y que es difícil, de veras, mirarme y aceptar lo que soy. Porque estoy pensando que a lo mejor soy la víctima, a lo mejor me hacen, a lo mejor me tornan y se me olvida ver quién soy. Así es. Y eso es lo maravilloso de cuando tú te reconoces y te aceptas con tus virtudes y tus debilidades, realmente viene ese cambio de decir, no solo quiero ver aquí, quiero ver allá y quiero ayudarte a ti también. Pues sí, y tenemos un ejemplo clarísimo y hermosísimo en una cápsula que queremos invitarlos a ver, de las misioneras ecuménicas, es una cápsula titulada Tras las huellas de Cristo. Los invitamos a que nos acompañen y ya volvemos. Ríos, soy, como ya saben, misionera ecuménica. Pues yo llegué aquí hace muchos años, ¿verdad? 26 años. La razón, pues, ¿qué podría decir? Es todo un misterio. Yo creo que nuestro Señor tiene sus misterios, son muy grandes, imposibles de comprenderlos. Si ahora me preguntaran por qué estoy aquí, pues diría lo que al principio no sé. Todavía no sé porque los misterios de Dios no los comprendemos ahora, sino yo creo que hasta que nos veamos con Él cara a cara. Pero de una cosa sí estoy segura, que el Señor me llamó y me llamó aquí. Porque pues yo no conocía ningún tipo de vida religiosa, soy del campo, prácticamente del desierto,
en donde no había televisión, no había nada, pero esta inquietud estuvo oculta hasta que un sacerdote en homilía se le ocurrió hablar de la vida consagrada, sin saber qué era ni en qué consistía. Pues yo le pregunté, ¿verdad?, qué era. Él me explicó, me quiso dar direcciones de varias religiosas y yo dije, me basta con esta. Y la primera fue la de esta congregación. Y a partir de ahí pues empezó todo mi camino, que yo estoy muy agradecida con el Señor por la elección que me hizo, porque sé que es una elección de amor. No encuentro otra razón, porque pues decir qué cualidades las que Él me dio ciertamente, pero al venir de donde vengo, yo reconozco pues que no tenía grandes cosas, ni siquiera el conocimiento pues práctico de lo que era la vida religiosa. Las hermanas fueron muy caritativas conmigo, ¿verdad? Me acogieron con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, pues estoy aquí, puedo decir que feliz, aunque la felicidad no implica, una felicidad así de ausencia de sufrimientos, ausencia de problemas. En toda convivencia humana estos existen. Y bueno, yo creo que la meta es el Señor y en Él todo se supera, aunque tengo que ser, sinceramente, el obstáculo más grande para esta superación he sido yo misma, porque pues los problemas están, pero pues depende cómo uno los ve, cómo uno los vive, y todo esto lo reconocemos y lo encontramos, lo descubrimos pues en la oración. Ahí te das cuenta si vas bien, si no vas bien, porque es el único lugar donde el Señor habla. En una ocasión leí a un autor que dice, los libros te hablan de Dios, pero en la oración te habla Dios, ¿no? Entonces ahí está la grandeza pues nuestra, y que es verdad, o sea, como misioneras ecuménicas en este lugar concreto de Guadalajara, pues no podemos decir que hacemos grandes cosas, pero yo sí creo que el ecumenismo espiritual tiene una importancia muy grande y que aquí, en esta comunidad concreta, pues lo vamos a realizar en la medida en que realicemos nuestra propia vida en las cosas pequeñas. Ahí es donde el Señor se manifiesta, ahí es donde el Señor nos pide entregarnos, y yo creo que, pues que el Señor, en su infinita misericordia y amor, ve lo que hacemos, cómo lo hacemos, y Él sabrá dónde lo aplica, ¿verdad? Hola amigos, ya estamos de vuelta en su programa Mujeres en Misión, con este tema interesantísimo. ¿Cambia la fe cristiana nuestra mirada sobre los otros? Y bueno, pues los invitamos a que nos hagan sus preguntas, sus comentarios en los teléfonos que aparecerán en pantalla. Y para seguir con este tema que nos está haciendo reflexionar muchísimo nuestra querida licenciada Lupita, quisiera hacerte una pregunta para ir un poquito más a fondo, ¿no? ¿Cómo es la mirada de Dios Padre sobre sus criaturas? Porque ya platicábamos antes de qué importante es primero percibir y sentir esa mirada de Dios sobre nosotros. ¿Cómo es? Mira, la mirada de Dios, ahora sí que cómo es hacia sus criaturas, es una mirada, una de amor, pero sobre todo de depósito, o podemos decir depositaria, del amor que es Dios. Y nos vamos al libro del Génesis, ¿no? Y Dios creó, por ejemplo, la primera versión del Génesis capítulo 1, donde habla, y Dios creó todas las cosas, les dio este don de Él, la Ruá, este espíritu, dice, pero faltaba algo, y entonces faltaba el hombre, dice, y entonces en este diálogo trinitario, en este diálogo de personas, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Cuando Dios mira que falta su presencia, una presencia sabia, una presencia inteligente, una presencia de amor, crea al hombre. Entonces, responder a la pregunta, ¿cómo lo mira Dios? Como su reflejo, como esta imagen de Él en la tierra. Y entonces la semejanza se va construyendo. Y entonces esta mirada de Dios hacia el hombre es, tú eres mis manos, tú eres mis pies, y ahora, literal como viene en el capítulo del Génesis, ponle nombre a las cosas y domina toda la tierra. Ponle nombre, porque tú eres como esta parte mía que se va a hacer presente en la tierra ya humanamente, como este don y regalo de Dios. Pues qué hermoso que pudiéramos percibirnos así, que nos diéramos la oportunidad
Como decías tú, Rocío, al inicio del programa, ¿no? Ir a las Escrituras, ir a la palabra de Dios y dejarnos transformar. Así es. Podríamos decir, Lupita, que estoy encantada de escucharte Ay, muchas y además gracias. quiero decirles que es la primera mujer Ay, invitada pues, en el este programa. programa. Muchas gracias. De verdad que estoy fascinada de escucharte. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Podemos decir, Lupita, entonces, que todas las personas somos un regalo de Dios. Literal, somos un regalo de Dios. Y ahora somos un regalo y ahora sí que reconocer que soy un regalo de Dios es el reto. Ese es el reto, yo creo que esa es la principal misión y vocación de Dios para el hombre cuando lo llama y cuando lo invita a ser imagen y semejanza de Él. Lo primero, reconócete como don y regalo de Dios. ¿Para qué? Para que entonces sepas el valor que tienes, la dignidad que tienes y la llamada que tienes a que el otro también se reconozca. ¿Sí? Y ahí está, ahora sí que este concepto también hablábamos del concepto amable, pero también hay que hablar del concepto de contemplación. ¿Sí? Cuando tú y yo hablamos de este concepto de contemplación, muchos pensamos que es, pues sí, nada más mirar o el hecho de estar viendo a Dios, ¿no? Y abrir los ojos y demás. O en cuestión de la vida religiosa, la contemplación es estar en silencio. Sí es estar en un silencio, pero mirándome a mí. Y entonces la contemplación es reconocer la presencia de Dios en mí para poderla mostrar al otro y que el otro también se experimente regalo de Dios. Y ahí la dinámica de este concepto de contemplación. Mirada, observar, creer y reconocer. ¿Sí? Y estos tres verbos o tres atributos propios de Dios que al reconocerlos en mí puedo reconocerme verdaderamente como un don de Dios y entonces al otro como don de Dios para mí. En esta dinámica de dones o regalos de parte de Dios para el mundo, que somos cada uno de nosotros. Ay, qué bello. ¿Cómo podemos descubrir en los demás? Se escucha precioso, pero ¿cómo podemos ponerlo en práctica? ¿Qué nos invitas tú para que las personas puedan descubrir el regalo en las otras personas? Ok. Yo creo que esta pregunta se une un poquito a la que hacemos en el bloque anterior. Y sí, voy a poner un ejemplo. Ustedes recordarán por ahí una monjita del Carmelo, Santa Teresita del Niño Jesús. Esta monjita que se le reconoce por su sencillez y por hacer del ordinario algo extraordinario. Y ella decía, se hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo poder yo mirar al otro como lo mira Dios? Y lo que decía ella, pongo un ejemplo, hay un libro de ella, Historia de un alma, que es su biografía o vida y obra y milagros, y ella habla de esta dinámica de cómo le costaba mirar en alguien en concreto la presencia de Dios. Le enfadaba su voz, le enfadaba su presencia, aún santa, era muy humana. Y entonces ella decía, no sé, tiene algo, su voz me molesta, me irrita, y ella decía, Señor, concédeme el don de poderla mirar como tú la miras. Y entonces, dato interesante, porque en esta dinámica de tanto pedirle a Dios, verla como Dios la mira, cuenta la historia ahí de Historia de un alma, que llegó el momento y el grado en que la monjita se sintió tan amada por Teresita que presumía dentro del convento ser la más amada por ella. Fíjate Y que- cuando era la que más trabajo le costaba amar. ¿Cuál fue la dinámica? Cuenta el libro de Historia de un alma, concretamente, dice, Dios le empezó a mostrar a Teresita sus imperfecciones. Esa es la dinámica. Cuando yo empiezo a verme a mí como imperfecto, como no terminado, como alguien en proceso, entonces me vuelvo misericordioso con el otro. Y entra la dinámica de poder ver sus miserias como áreas de oportunidad. Y entonces como alguien que está en proceso igual que yo. Entonces esta dinámica de poder no justificar las acciones erróneas del otro. Eso es algo bien importante, no se justifica, pero sí se ven como áreas de oportunidad y más cuando yo veo en mí que también estoy en proceso. Existe una empatía Exactamente. realmente. Y entonces podemos hablar ya en términos espirituales de compasión, de caridad y de misericordia, como por niveles, ¿no? Pero cuando yo también soy capaz de descubrirme en un ser en proceso. Y entonces entra la dinámica también del perdón. Yo me perdono a mí y entonces le doy el perdón al otro que también está en proceso. Esa sería como una dinámica un poco difícil. Pero ¿cuántas veces nos quedamos con la dinámica de que me enojé porque me hiciste esto, me hiciste lo otro? Le echamos como la culpa al otro. La psicología dice, tú le permites entrar a tu mundo, a tu intimidad y que te afecte, ¿sí? Y no reconocer que también él está en proceso, o sea, no estamos terminados. Exacto, y si los dos están en proceso, pues Claro, somos no es tan iguales. fácil. No es tan Realmente, entonces hay que saber respetar muchas veces y callar.
Yo creo que parte de este proceso para poder entender también al otro es observar, porque a veces hablamos, pero no observamos. Y allí la dinámica, ¿no? de su pregunta del tema de hoy, precisamente la mirada. ¿Cuántas veces me falta mirar, observar, contemplar, ver más allá, ¿no? Y poder descubrir lo que Dios está viendo en la persona, y que hay veces que decimos, Señor, ¿por qué permites que esta persona exista? Si si nos ponemos a cuestionar el mundo, o sea, ¿por qué permites los asesinatos? ¿Por qué permites que haya personas que hagan tanto daño? Y me viene la Sagrada Escritura, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, oye, ¿por quién pecó? ¿Su padre o, no sé, sus antepasados? ¿Por qué esto? Dice, para que la gloria de Dios se manifieste a través de ustedes. Y entonces, así como esta dinámica, tú y yo, al sentirnos y al experimentarnos don de Dios, estamos llamados a transmitir esta mirada a aquellos que aún no son capaces de sentirse mirados por Dios. Pero en este proceso de reconocer, yo como alguien en proceso y el otro también como proceso, y parte de esta dinámica de la conversión, del perdón, de la misericordia. Y también se vale, por ejemplo, cuando obviamente no todos nos pueden querer. Hay que aceptar eso. No todo mundo puede querer estar con nosotros o entablar una amistad, porque tenemos muchas diferencias y se vale. Incluso a mí, a lo mejor no todas las personas son iguales, claro, pero pues respetar. No, el que a mí una persona no encuentre yo mucha relación con ella, no impide que yo la ame, aunque no esté sobre ella siempre, pero puedo amarla, puedo pedir por ella y alejarme quizás si no encontramos un punto en común, respetando siempre su esencia. Así es. O sea, la misión no cambia, mi misión Por no supuesto, cambia mi misión no cambia. en base a los sentimientos, a la empatía que haya, ¿no? O sea, tengo que ir un plano más arriba. Así es. Y con esto, fíjate, estamos hablando esto de la mirada, de la caridad, y por ahí el Papa Francisco, concretamente en el mensaje que lanza para Cuaresma, él habla, hablando del respeto concretamente, la mínima expresión de la caridad es la justicia. Y la justicia consiste en respetar al otro por lo que es. Y entonces aquí la cuestión que mencionas, ¿no? El poder respetar al otro por lo que es en esencia y poder entonces descubrirlo como alguien que es un don de Dios y que a lo mejor yo no voy a hablar ni bien de mal de él, ni lo voy a juzgar como bueno o malo, simplemente lo respeto. Claro. Y hago en práctica y pongo en práctica esta mínima expresión que decía el Papa Francisco, que es la justicia. La mínima expresión. Sí, yo creo que hablando de la justicia, pues es eso, darle a cada quien lo que le corresponde. Imagino yo qué le corresponde a mi hermano si es un hijo de Dios. Si yo veo en mi hermano a un hijo de Dios, ¿qué le corresponde? Pues le corresponde toda la dignidad, o sea, todos los derechos, toda la caridad, toda la misericordia. O sea, le corresponde todo. Es un hijo de Dios creado a su imagen y semejanza y con un corazón igual, o sea, a la imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. O sea, si lo vemos con esa mirada, qué difícil va a ser poder agredirlo, tenerle resentimiento. Es un hijo de Dios, igual que yo. A lo que dice Sandra, me encanta porque sí, efectivamente es un hijo de Dios, pero ¿cómo le explico a alguien que está pasando un abuso, por ejemplo, que es un hijo de Dios también la otra persona? ¿Cómo suavizarlo? ¿Cómo comprenderlo? Claro. Aquí, dato interesante, ¿no? ¿Cómo comprender al que es abusado o al abusador? No, ¿cómo yo al abusado le explico que no guarde rencor, que no odie, que es un hijo de Dios también la otra persona? Ok, pues mira, yo creo que lo principal, reconozco en esta cuestión, esta dinámica, ha sido bien difícil, y pongo también el ejemplo de cómo le dices a alguien que Dios es padre cuando su padre a lo mejor lo está agrediendo, lo está abusando, exacto, lo está golpeando. ¿Cómo le explicas, no? Aquí el punto es ayudarle a la persona, ya desde el ámbito de la psicología, ya desde el ámbito de la espiritualidad, a que eso es efímero, o sea, que hay algo más. Y aquí el dato interesante, alguien se experimenta indigno cuando es abusado y se estanca. Aquí el punto es rescatar a la persona y llevarla más allá de los hechos y acontecimientos. ¿Cómo le explico? Haciéndole primero una explicación de ella misma. Porque no sé si les ha pasado encontrarse con personas que son abusadas y dicen, es que yo tuve la culpa, yo lo permití, sí, yo claro, hice esto. O sea, date cuenta que no, para grandes cosas naciste, por ahí dice una santa, no permitas el abuso, no lo dejes, pero primero reconoce este valor que tienes. Claro.
Lupita, pues está interesantísimo el programa, pero tenemos que irnos a un corte. Los invitamos a que se queden con nosotros. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Susana Orozco, formo parte de la Congregación Misioneras Ecuménicas. Yo soy postulante, tengo 10 meses en esta congregación. Ciertamente, pues este camino no es sencillo, pero te colma pues la vida de felicidad. Existen problemas, existen pues muchas situaciones, pero el Señor te permite vivir tantas cosas muy gratas. El Señor, ciertamente yo creía conocerlo, pero no lo conocía hasta el año pasado, que fui a unas misiones, precisamente con ellas, con las misioneras ecuménicas, pues a hablar del Señor. Yo creía tener mucho de Él, pero pues ciertamente descubrí que no tenía nada y que Él me va dando todo lo que necesito. Él me ha dado lo que tengo, me ha ayudado a descubrir tantas cosas, a dar valor a cosas tan simples y tan sencillas que pues a veces no se hacen porque das valor a cosas exteriores, a cosas materiales, a cosas pues sin sentido. Solía ser pues una muchacha que sale de fiesta, que se divierte con sus amigos, pues un sinfín de cosas como cualquier otro muchacho, pero ciertamente he descubierto que al lado del Señor pues es el mayor valor, la mayor diversión, la mayor felicidad, que no necesitas ninguna otra cosa, que no necesitas nada exterior para llenarte por completo. Ciertamente en mi corazón había algo que le hacía falta y siempre lo estuve buscando. Creo que la mayoría de las personas pues buscamos eso, algo que nos llene por completo. Y pues yo aquí, gracias a Dios, he encontrado hasta este momento qué es lo que me llena, qué es lo que me hace falta, que estoy en ese proceso de caminar, de crecer, de estudiar, de conocerlo, aunque ciertamente no se va a acabar de conocer al Señor hasta que estemos en su presencia, pero sí profundizar un poco más en Él para poder en algún futuro pues hablarles de Él, hablarles de su amor, hablarles desde mi experiencia quién es el Señor. Y pues en este momento pues es eso, ¿no? Desde este punto donde estoy, pues yo quiero decirles pues quién es el Señor. El Señor pues para mí en este momento pues lo es todo, porque me ha demostrado que no necesito tener nada material, nada, para sentirme completa, para sentirme llena. Pues ya volvimos, amigos, a su programa Mujeres en Misión. Gracias por sus llamadas. Los invitamos a que nos sigan llamando. Y Lupita, para continuar con este tema, cambia la fe cristiana a la mirada sobre el otro. Yo sí quisiera retomar, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo puedo participar en el amor de Cristo? Porque hemos visto que el participar en este amor de Cristo es lo que me va a llevar a modificar esa mirada sobre el otro, sobre mí mismo. Pero ¿cómo puedo penetrar ahí? Ok, dos conceptos aquí de esta pregunta. ¿Cómo puedo participar en el amor de Cristo? Primero, para poder participar del amor de Cristo hay que conocer el amor de Cristo. Y además de conocer, experimentar ese amor de Cristo. O sea, por ahí hay un dicho popular, una sabiduría muy popular: nadie da lo que no tiene. Entonces, al hablar de participar es unirme y hacer comunión con Él. Pero yo no puedo hacer comunión con Cristo si no lo conozco, si no sé cómo amaba a Cristo. Es más, sencillamente, si no lo he experimentado en mi vida. Y aquí podríamos decir, o podemos entrar en la comparación, hay quienes a lo mejor sí lo experimentan y yo no. Todos tenemos la oportunidad
de experimentar a Cristo, todos. Aquí el punto es qué tanto lo he dejado entrar en mi vida y qué tanto he dejado que Él sea como este termómetro, este semáforo que me deje avanzar. Y entonces en esta pregunta es, ¿qué tanto conozco a Cristo? ¿Sí? ¿Qué tanto conozco cómo actuaba? Así de manera literal en cuestión intelectual, ¿qué tan acercamiento tengo a la Sagrada Escritura? ¿Qué tanto sé cómo se comportaba humanamente? Porque al final de cuentas, Cristo es el reflejo humano, el actuar humano de Dios en la tierra. Y entonces, ¿qué tanto conozco su parte humana, literal en los evangelios? Y qué tanto lo he hecho mío como una cuestión de identidad. Y entonces sí poder hablar de una fe cristiana, no una fe cualquiera, sino una fe que tiene como centro a Cristo, una fe cristocéntrica que parte del conocimiento. Y aquí el conocer, si nos vamos al texto bíblico del verbo conocer, ser con Cristo. Conocer a Cristo es ser con Cristo, ser otro Cristo donde estoy. En mi familia, en mi trabajo y demás. Entonces, ¿cómo puedo? Principalmente conociéndolo. Después, entonces, evaluando mis actitudes, mis actos, y entra aquí como un juicio moral, teológico moral, ¿no? ¿Qué tanto mis actos me acercan y me configuran con Cristo? ¿O qué tanto me alejan de la configuración con Cristo? Porque entonces, estaré hablando de este acercamiento al amor de Cristo. Por eso hablábamos de dividirlo en dos partes, el conocer y el amar. Para poder amar como Cristo o participar del amor de Cristo, primero es conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué lugar está ocupando en mi vida? ¿Qué imagen de Cristo tengo? Porque entonces esa es la imagen de Cristo que comparto. ¿Sí? Una cuestión bien sencilla, porque al final de cuentas yo doy de lo que tengo y de lo que he vivido y experimentado de Él. Y esta es como una dinámica un tanto, sí, de evaluación, de poder decir cuál es la imagen de Cristo para mí y entonces cómo he experimentado ese amor en mí para poderlo dar. Y dejarnos transformar por Él, ¿verdad? Al final de cuentas todo esto termina en me dejo transformar por Cristo, y entonces sí, cuando me dejo transformar por Cristo, puedo actuar más como Cristo, como decías, esta configuración. Tenemos muchas llamadas. Quisiéramos, Sandrita, que nos leyeras las llamadas, por favor. Bueno, yo quiero agradecer a Berta González Pérez del Estado de México. Nos pide oraciones por su familia. Ten la seguridad de que las vamos a poner en los pies del sagrario. Ahí, como todas las semanas, todas sus oraciones, todas sus peticiones, todos sus agradecimientos, todo lo ponemos al pie del sagrario. También le queremos agradecer a Armando Navarro, que todas las semanas nos llama. Muchísimas gracias por seguirnos. Teresa Delgado de Zapopan. A Mari Carmen Hernández de Campeche. Otra vez Berta González, tenemos 2 llamadas de ella. Ay, muchísimas gracias por sus llamadas. Guadalupe Mesa de México. Y bueno, pues a todos ustedes que nos llaman, que nos escriben en el Facebook, de verdad, muchísimas gracias. De todo corazón, aquí nosotras, Mujeres con Misión, les agradecemos el seguirnos. Así es, y pues no nos queda más que despedirnos, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Lupita, gracias por habernos por invitarme. acompañado. Esperemos que se repita. Rocío, muchísimas gracias. Gracias. Sandra, y gracias a todos ustedes. ustedes que estuvieron acompañándonos a lo largo del programa. Esto fue Mujeres en Misión. Sí.